Bienvenidos al video de esta semana. Hoy vamos a hablar sobre las matemáticas, específicamente del cálculo. Vamos a mencionar sus orígenes, unificación de sus conceptos y también sobre su desarrollo a través de la historia. El cálculo tiene sus orígenes en la antigua Grecia, cuando la mayoría de sus máximos pensadores y estudiosos como Zenón, Aristóteles, Eudoxio y Arquímedes ya conocían el término infinito. Por desgracia, en ese entonces el cálculo aún no nacía. Si bien ya se tenía idea de lo que era, sus conceptos y pensamientos estaban completamente fuera de rango. Hasta ese momento de la historia, los cálculos que se llevaban a cabo para realizar demostraciones geométricas como las tangentes o curvas eran engorrosos y muy tediosos. Hacía falta un método matemático que pudiera simplificarlos. Fue en este entonces donde personajes como René Descartes, Pierre de Fermat, Francesco Cavalieri y John Williams y también Isaac Brough toman cierta importancia y ayudan al desarrollo del cálculo con sus propias contribuciones. René Descartes influyó en la invención del sistema de coordenadas cartesianas. Pierre de Fermat publicó su obra Métodos para determinar máximos y mínimos y tangentes a líneas curvas. Bonaventura Cavalieri retomó la idea de trabajar con el infinito, pero en un plano más analítico, y trató de crear una teoría donde pudiera demostrar sus resultados obtenidos sin emplear el infinito. John Wallis introdujo el símbolo del infinito por primera vez. Isaac Brough fue el primero en observar que el problema de determinar la recta tangente en un punto de una curva se relacionaba estrechamente con la pendiente de la curva en el punto de contacto. De poco en poco, el cálculo se iba desarrollando cada vez más y surgía cada vez más el interés en él. Fue entonces, hasta una época más reciente que, cuando la mayoría de los conceptos y teorías obtenidas y desarrolladas empezaban a consolidarse y a notarse sus aplicaciones, cuando nace el cálculo. Esta época la vamos a conocer como la época de la unificación de los conceptos. Durante esta época destacaremos a dos personajes muy fundamentales para el desarrollo del cálculo. Sir Isaac Newton es de quien hablaremos primero. Sir Isaac Newton, un físico matemático británico, fue uno de los más contribuyentes a la matemática y a la física en ese entonces. En 1666 escribió un tratado sobre fluxiones y en 1669 la obra de análisis. Más tarde redactó un tratado sobre series infinitas en 1671 y otro sobre cuadratura de curvas en 1693. Cuando la peste bubónica se desató, Newton se refugió en su casa natal. Ahí descubrió el teorema del binomio, el cálculo infinitesimal, la ley de gravitación y la teoría de los colores. Sir Isaac Newton también dedicó estos escritos a resolver todos los problemas de tangentes y áreas que preocupaban a la comunidad científica. Su obra más famosa fue escrita en 1687, Principia, donde detalla su teoría de la gravitación universal, argumentos geométricos, que defiende valiéndose del cálculo infinitesimal. Nuestro segundo personaje es Gottfried Wilhelm Leibniz, de origen alemán, quien tuvo una formación filosófica, pero que adquirió interés por las matemáticas cuando Christian Huygens le propuso un problema matemático. En 1675 descubrió el cálculo y después publicó un par de artículos, el primero de cálculo diferencial y el segundo de cálculo integral. Una de sus más grandes aportaciones fue la utilización de los conceptos de D como diferencial
y S como integral. Años más tarde, comenzó el debate de quién de los dos había descubierto o había sido el verdadero creador del cálculo, lo cual generó una polémica con tintes nacionales entre británicos y alemanes. Sin embargo, el trabajo de ambos son distintos por naturaleza. Uno toma el cálculo por la parte de la física al analizar el tiempo que demoran los cuerpos en recorrer una determinada distancia, mientras que el otro parte de problemas filosóficos para tratar de buscar unos elementos llamados infinitesimales. Todos estos grandes personajes y trabajos que ya hemos mencionado dieron el nacimiento de una de las partes más importantes en las matemáticas. Sin embargo, a todo esto le hacía falta establecer una forma ordenada y metódica de todos sus fundamentos. Es entonces cuando aparecen dos personajes, y a esto le vamos a conocer como el desarrollo. Estos personajes eran Leonhard Euler y Joseph Lange. Aunque ambos tuvieron trabajos distintos y se enfocaron en diferentes cosas, los dos, al final de cuentas, trataron de explicar y emplear el concepto de función dentro de lo que es el cálculo integral y diferencial. Bien, sin más por agregar, esto ha sido todo en este video. Nos vemos la siguiente.